Bienvenido a Audioteca Esotérica. Te saluda la bibliotecaria. El día de hoy continuaremos con la narración del libro Azteca de Gary Jennings. Si no has escuchado cómo es la dinámica que estamos llevando a cabo, te platico. Katia Gutiérrez ha subido en su canal las primeras 29 partes del libro. Tenía algunos meses inactiva y yo estaba escuchando el audiolibro en su cuenta, así que he tomado por mano propia continuar narrando. A medida que Katia vaya subiendo los videos en su canal, yo iré borrando los míos hasta terminar todo el libro completo. Esperemos que Katia vuelva muy pronto. Continuaremos a partir de la página número 481 del archivo del que yo estoy leyendo. Puedes encontrar aquí en la caja de la descripción el link hacia el canal de Katia y este video está guardado en mi propia lista de reproducción por si quieres escuchar las partes anteriores. Esperemos que disfrutes con nosotros. Azteca, Gary Jennings, parte 32. SCCM, Santificada Cesárea Católica Majestad. El emperador Don Carlos, nuestro señor rey. Real y temible Majestad, nuestro Rey Supremo, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en el día de San Pafnuncios mártir, en el año de nuestro Señor de 1530, os saludo. Es una atención típica de nuestro compasivo soberano, que os apiadéis del protector de los indios de vuestra majestad, y que pidáis más detalles sobre los problemas y obstáculos que nos diariamente afrontamos en nuestro oficio. En tiempos pasados, señor, era una práctica muy común entre los españoles a quienes se les concedieron tierras y haciendas en esas provincias, que también se apropiaran de muchos indios que vivían en los alrededores de ellas y acostumbraban marcarlos con hierros en las mejillas, con una G de guerra, proclamándolos como prisioneros de guerra, tratándolos cruelmente y explotándolos a la vez. Por lo menos esa práctica se ha mejorado a tal grado que a los indios ya no se les puede sentenciar a ser esclavos, a menos que se les hallen culpables de algún crimen por las autoridades seculares o eclesiásticas. También la ley de la Madre España se aplica ahora más estrictamente en esta Nueva España. Así es que los indios aquí, como los judíos allá, tienen los mismos derechos como cualquier español cristiano y no pueden ser condenados por un crimen sin ser procesados, juzgados y convictos. Naturalmente que el testimonio de un indio como el de un judío y el de un no converso cristiano no se le puede permitir tener el mismo peso del de un cristiano, que lo ha sido durante toda su vida. De aquí que, si un español desea adquirir como esclavo a algún robusto hombre rojo o a alguna mujer roja de buena presencia, todo lo que tiene que hacer para conseguirlo es dejar caer sobre ese indio cualquier acusación que sea capaz de inventar. Porque nos tenemos la convicción de que muchos de los cargos contra los indios son falsos y porque nos tememos por las almas de nuestros compatriotas, quienes aparentemente se están engrandeciendo a sí mismos y a sus propiedades por medios tortuosos impropios de cristianos, nos, que sentimos tristeza, hemos actuado utilizando la influencia de nuestro título de protector de los indios. Nosotros hemos tenido éxito en persuadir a los jueces de la audiencia de que todos los indios que tengan que ser marcados en el futuro deben ser registrados bajo nuestro cargo. Por eso es que desde ahora los hierros de marcar están encerrados en una caja que se debe abrir con 2 llaves y una de estas está en nuestra posesión. Ya que ningún indio convicto puede ser marcado sin nuestra colaboración, firmemente, nosotros hemos rehusado, en esos casos, que son flagrantes abusos de la justicia, y esos indios han sido liberados a la fuerza. El ejercer esa autoridad propia de nuestro oficio de protector de los indios nos ha ganado el odio de muchos de nuestros compatriotas, pero podemos sobrellevarlo con ecuanimidad, sabiendo que actuamos para el bien de todos los que están involucrados en eso. Sin embargo, la prosperidad económica de toda la Nueva España podría resentirse y disminuiría el quinto correspondiente a las riquezas del rey, si también nos duramente obstruyéramos el reclutamiento de esclavos de labor, de donde depende la prosperidad de estas colonias.
Así es que ahora, cuando un español desea adquirir algún indio como esclavo, no hace uso del arma secular. Los cargos que él hace en contra del indio, siendo éste un cristiano converso, es que ha cometido algún lapsus fidei. Ya que nuestro oficio de defensor de la fe está muy por encima de nuestros otros oficios y de sus problemas, en esos casos nosotros no detenemos el hierro marcador. Con eso, hemos hecho que se cumplieran 3 cosas simultáneamente y que estamos seguros que hallarán favor a los ojos de vuestra majestad. Primus, prevenimos efectivamente la negligencia legal en la ley civil. Secundus, firmemente protegemos el dogma de la Iglesia para que no se deje de observar por los conversos. Tertius, no impedimos el mantenimiento de una labor proveedora, firme y adecuada. Incidentalmente sepa, vuestra majestad, que el hierro marcador de mejilla no lleva más la G que impone el deshonor al vencido en guerra. Ahora nosotros aplicamos las iniciales del nuevo propietario, del esclavo, a menos que el convicto sea una bella mujer cuyo amo no quiera desfigurar. Aparte de que la marca sirve para identificar al propietario y al esclavo que huye. Esa clase de señal sirve también para distinguir a esos esclavos desesperados que se rebelan e incapaces de trabajar. Muchos de esos descontentos intratables, habiendo cambiado varias veces de amo, llevan ahora en sus caras numerosas iniciales sobrepuestas, como si sus pieles fueran un palimpsesto. Hay un toque evidente de buen corazón en vuestra última carta, cuando vuestra compasiva majestad hace mención de nuestro cronista el azteca, en lo concerniente a la muerte de su mujer. Aunque es de una raza inferior, parece un hombre con emociones humanas, capaz de sentir felicidad y dolor tan vehementemente como nosotros. Vuestra simpatía es muy comprensible, ya que el amor continuo de vuestra majestad para vuestra joven reina Isabel y vuestro hijito Felipe es un cariño notorio y tierno, muy admirado por todos. Sin embargo, nos, muy respetuosamente, sugerimos que vos no extendáis demasiado vuestra compasión sobre esas personas que vuestra majestad no puede conocer tanto como nos, y especialmente sobre ese que una y otra vez demuestra ser indigno de ello. Ocasionalmente en algún tiempo pudo sentir emoción o se entretuvo ocasionalmente con un pensamiento humano que no disminuye ante él el de un hombre blanco. Sin embargo, vuestra majestad habrá notado que aunque él profesa ahora como cristiano, el viejo chocho murmuró mucho acerca de que su hembra muerta todavía anda vagando por este mundo. ¿Y por qué? Porque ella no llevaba encima cierto guijarro verde cuando murió. También, como vuestra majestad podrá percibir, el azteca no se dejó abatir por mucho tiempo por esa aflicción. En estas siguientes páginas de su narración, él se divierte otra vez como un coloso y vuelve a las antiguas andanzas. Señor, no hace mucho tiempo oímos a un sacerdote más sabio que nos decir esto, que ningún hombre puede reír sin reservas mientras todavía esté vivo y navegando sobre el mar incierto de la vida. Ni él, ni ningún otro puede saber si podrá sobrevivir a todas las tempestades que le acechan y a los arrecifes ocultos y a los cantos perturbadores de las sirenas para llegar a salvo al puerto. Ese hombre puede considerarse justamente glorificado, cuando Dios sea su guía, de tal manera que él pueda finalizar sus días en el puerto de la salvación, pues la gloria es cantada solamente al final. Quiera nuestro Señor Dios seguir sonriendo sobre y a favor de vuestra imperial majestad, cuyos reales pies son besados por vuestro capellán y siervo. Exe signum. Zumárraga. Octava pars. Mi tragedia personal eclipsó naturalmente todo lo que me rodeaba en el mundo, pero no pude evitar el darme cuenta de que la nación mexica había sufrido también una tragedia más grande que la demolición total de su capital. La súplica frenética y poco característica de Ahuizotl a Nezahualpilli para detener el chorro del manantial
fue su último acto como Wei Tlatoani. Él estaba dentro de su palacio cuando éste se vino abajo, y aunque eso no lo mató, es muy probable que él lo hubiera preferido, ya que fue golpeado en la cabeza por una viga, y desde entonces, como me lo contaron, ya que nunca lo volví a ver en vivo, quedó tan falto de entendimiento como el madero que lo golpeó. Vagaba sin objeto por los alrededores, hablando incoherentemente consigo mismo, mientras un asistente seguía al que una vez fue un gran estadista y guerrero por todas las partes que fuera, para poder cambiarle el taparrabo que continuamente ensuciaba. La tradición prohibía que Ahuizotl fuera destituido de su título de venerado orador mientras viviera, aunque solo pudiera decir incoherencias y no pudiera ser venerado más de lo que podía serlo un vegetal ambulante. En lugar de eso, tan pronto como fue factible, el Consejo de Voceros convino en elegir a un regente que guiara a la nación durante la incapacidad de Ahuizotl. Sin duda, por venganza, ya que Ahuizotl había matado a 2 de sus ancianos durante el pánico en el camino puente, esos viejos rehusaron considerar al candidato más lógico, el primogénito Cuauhtémoc. Escogieron como regente a su sobrino, Motecuzoma, el joven, porque ellos anunciaron Motecuzoma Xocoyotzin aprobado sucesivamente su habilidad como sacerdote, comandante militar y administrador colonial. Como ha viajado mucho, conoce a conciencia todas las tierras más lejanas de los mexica. Yo recordé las palabras de Ahuizotl cuando una vez me vociferó: «Nosotros no sentaremos sobre este trono a un tambor hueco». Si Ahuizotl hubiera muerto en forma correcta, o sea, con sus 5 sentidos, él habría subido de los abismos más profundos de Mictlán y habría sentado su cadáver sobre el trono en lugar de Motecuzoma. Como llegaron a ponerse las cosas, casi hubiera sido mejor para los mexica tener a un muerto por gobernante. Un cuerpo, por lo menos, se puede mantener en una posición firme. Pero en aquel tiempo, yo no estaba interesado en absoluto en intrigas de la corte. Yo misma me estaba preparando para abdicar por un tiempo por varias razones. Una era que mi casa se había convertido en un lugar de recuerdos dolorosos, del que quería escapar. Incluso el contemplar a mi hija me causaba dolor, porque en su rostro veía mucho de ciania. Otra razón era que tenía que inventar algo, de tal manera que Cocotón no sintiera demasiado la pérdida de su madre. Y todavía había otra, que cuando mi amigo Coscatl y su esposa Quequelmiqui vinieron a confortarme y a darme sus condolencias, dejaron caer la noticia de que estaban sin hogar, ya que su casa había sido una de las que se cayeron con la inundación. «No estamos tan alicaídos como deberíamos estarlo», dijo Coscatl. «A decir verdad, nos estábamos sintiendo apretados e incómodos, ya que ambos, nuestro hogar y la escuela, estaban bajo un mismo techo. Ahora que por fuerza tenemos que volver a construir, haremos 2 edificios separados». «Y mientras tanto», dije, «esta será vuestra casa. Viviréis aquí. De todas maneras, yo estoy a punto de partir, así es que la casa y los sirvientes serán todos vuestros. Solo os pido un favor de compensación. ¿Podréis los 2 sustituir a la madre y al padre de Cocotón por el tiempo que yo esté ausente? ¿Podréis jugar a Tene y a Tata para una criatura huérfana?» Cosquillosa dijo: «¡Ay, yo! ¡Qué idea tan maravillosa!». Coscatl dijo: «Lo haremos con mucho gusto. No, con agradecimiento. Será la única vez que nosotros tendremos familia». Yo dije: «La niña no da problemas. La esclava turquesa atiende a sus necesidades diarias. Vosotros no tendréis que hacer nada más que darle la seguridad de su presencia y mostrarle afecto de tiempo en tiempo». «Por supuesto que lo haremos», exclamó Cosquillosa, y había lágrimas en sus ojos. Yo continué: «Ya le he explicado a Cocotón. Quiero decir que le he mentido. La ausencia de su madre durante estos días pasados. Le dije que su Tene había ido al mercado a comprar las cosas que necesitamos, ella y yo, para el largo viaje que tenemos que hacer. La niña solo asintió con la cabeza y dijo: «¿Largo viaje?», pues para ella, a su edad, significa muy poco.
Pero si vosotros continuáis recordándole a Cocotón que su tata y su tene están viajando por lugares lejanos, bien, tengo la esperanza de que se haya acostumbrado a estar sin su madre para cuando yo regrese. Así ella no se sentirá demasiado acongojada cuando le diga que su tene no regresó conmigo. Pero también se acostumbrará a no estar contigo, me previno Coscatl. Supongo que sí, dije resignadamente. En lo único que puedo confiar cuando regrese es que ella y yo nos volvamos a familiarizar. Mientras tanto, yo sé que Cocotón está bien cuidada y que es amada. Sí lo será, dijo cosquillosa, dejando caer su mano sobre mi brazo. Nosotros viviremos aquí con ella todo el tiempo que sea necesario, y no dejaremos que te olvide, Mixtli. Se fueron a preparar el traslado de las posesiones que habían podido salvar de las ruinas de su casa, y esa misma noche yo hice un fardo de viaje ligero y compacto. Muy temprano, a la mañana siguiente, fui al cuarto de la niña. Desperté a Cocotón y le dije a la somnolienta niñita: Tu tene me pidió que te dijera adiós por los dos, migajita, porque ella no puede dejar a nuestra caravana de cargadores o ellos se escaparían corriendo como unos ratoncitos. Pero este es un beso de despedida de parte de ella. ¿No te supo exactamente como un beso de ella? Para mi sorpresa, así fue por lo menos para mí. Ahora, Cocotón, con tus dedos, toma el beso de tu tene, de tus labios, y guárdalo en tu mano. Así, para que tu tata pueda besarte también. Ahora, pon el mío con el suyo y guarda ambos apretadamente en tu mano mientras te vuelves a dormir. Cuando te levantes, pon los besos en algún lugar seguro y guárdalos para que nos los vuelvas a dar cuando regresemos. Regresaremos, dijo ella adormilada y sonrió. Y su sonrisa era la de Ciania, y cerró sus ojos, los ojos de Ciania. Abajo Turquesa lloriqueaba y Estrella Cantadora se sonó varias veces las narices mientras nos despedíamos. Y entonces les encargué que atendieran bien la casa y les recordé que hasta mi regreso debían obedecer a Coscatl y a Quequelmiqui, como su amo y ama. Me detuve solo una vez antes de salir de la ciudad, en la casa de los Posteca, y dejé un mensaje para que lo llevaran la próxima caravana de mercaderes que fuera en dirección de Tecuantepec. El papel doblado era para avisar a Beurribé, con las palabras pintadas menos dolorosas que pude componer, la muerte de su hermana y la forma en que murió. No se me ocurrió pensar que el flujo normal del comercio mexica había sido considerablemente roto y que mi mensaje tardaría en poder ser entregado. La franja de Chinampa que circundaba Tenochtitlan había quedado bajo el agua durante 4 días, en la estación en que las semillas de maíz, frijol y otras verduras estaban justamente germinando. Aparte de inundar esas plantas, el agua también había invadido los almacenes de semillas que se conservaban para emergencias y había arruinado todos los alimentos secos abodegados en ellos. Así que, durante muchos meses, los Posteca Mexica y sus cargadores estuvieron solamente ocupados en proveer a la devastada ciudad. Eso los mantuvo viajando constantemente, pero sin separarse mucho de los caminos principales, y fue por eso que Luna que Espera no recibió el aviso de la muerte de Ciania hasta un año más tarde. Yo también estuve viajando constantemente durante ese tiempo, vagando como una flor de brisa, dejándome llevar hacia donde el viento soplara, o a cualquier parte en donde algún paisaje maravilloso me atrajese, o siguiendo cualquier camino que encontrara y que fuera lo suficientemente tentador, como si por siempre me estuviera diciendo: sígueme. Exactamente en el siguiente recodo está la tierra del olvido, en donde los corazones pueden descansar. Por supuesto que ese lugar no existía. Un hombre puede caminar hasta el final de todos los caminos existentes y hasta el final de sus días, pero no puede deshacerse de su pasado, ni alejarse de él, ni dejar de echar una mirada atrás. Muchas de mis aventuras durante ese tiempo no valen la pena de ser contadas, y no busqué comercio, ni me cargué con nuevas adquisiciones, y si hubiera habido algunos descubrimientos fortuitos como el del colmillo gigante que encontré en otro tiempo,
cuando trataba de alejarme de la miseria, pasé sin verlos. La única aventura memorable que tuve y que caí en ella por accidente fue la siguiente. Estaba cerca de la costa del oeste, en la tierra de Nahuar y Shu, una de las provincias o dependencias más remotas hacia el noroeste de Michoacán. Había estado vagando por allí con el único deseo de ver el volcán que había estado en continua y visible erupción casi por espacio de un mes y amenazaba con no parar nunca. Al volcán le llamaban el Ceboruco, que quiere decir el que bufa con ira, pero estaba haciendo más que eso. Estaba rugiendo con rabia, como una inundación guerrera bajando a las profundidades de Mictlán. Un humo gris negruzco se levantaba por encima de él, lanzando llamas de fuego color jacinto que se elevaban hacia el cielo, y había estado así durante tantos días que el cielo entero estaba sucio, y en todo Nahuar y Shu, durante todo el día, pareció como un crepúsculo. De esa nube llovía constantemente una ceniza gris, suave, caliente y acre. Desde el cráter llegaba el incesante gruñido rabioso de la diosa del volcán, Chántico, que lanzaba gotas de fiera lava roja, que desde la distancia parecían piedrecitas que salían disparadas hacia arriba y arrojadas muy lejos, pero eran inmensos peñascos arrojados con violencia. El Ceboruco se alzaba exactamente enfrente de un río que cruzaba un valle y vertía su efusión sobre el cauce de ese río, pero las aguas eran poco profundas, así es que no podían enfriar, endurecer y detener la roca líquida. El agua simplemente chisporroteaba un instante al primer contacto con la lava, luego levantaba una nube de vapor antes de desaparecer bajo el empuje de ésta. Cada ola caliente de ardiente lava vomitada por el cráter se deslizaba embravecida a un lado de la montaña, bajando directamente sobre el valle, y luego se movía más despacio hasta que solo chorreaba, enfriándose y tornándose oscura, pero al endurecerse se convertía en una superficie lisa por la que pasaría la siguiente ola, que llegaría más lejos antes de detenerse. Así, para cuando yo llegué a ver el espectáculo, la lava como una larga lengua roja se extendía a lo lejos sobre el río cuyas aguas cubría. El calor que desprendía la roca fundida y las nubes de vapor eran tan intensos que no me podía aproximar a ninguna parte de la montaña. Nadie podía, ni nadie lo deseaba. La mayoría de la gente de los alrededores estaban recogiendo tristemente sus pertenencias para poderse ir lejos. Me explicaron que erupciones pasadas habían devastado totalmente el río, hasta tan lejos que habían alcanzado la costa, quizá unas 20 largas carreras de largo. Y esa erupción fue así. Trataré de explicarles, reverendos escribanos, la furia de la erupción, pues es la única forma de que ustedes me crean cuando les cuente cómo me lanzó finalmente fuera del único mundo hacia lo desconocido. No teniendo nada que hacer, pasé algunos días andando alrededor del río de lava, o lo más cerca que pude a un lado de su calor chamusqueante y de sus humos irrespirables, mientras que implacablemente hacía hervir el agua del río, llenando todo su lecho de orilla a orilla. La lava se movía como una ola de cieno, a una velocidad como la del paso de un hombre caminando despacio. Así, cuando cada noche instalaba mi campamento en algún lugar más alto, comía algo de mis provisiones y me enrollaba en mi cobija para dormir, a la mañana siguiente, cuando me despertaba, encontraba que la lava se había movido ya tan lejos de mí que tenía que apresurarme para alcanzarla. Pero aunque el Ceboruco disminuía la distancia detrás de mí, no dejaba de escupir lava. Así es que continué acompañando su chorro solo para ver hasta dónde podía llegar. Después de varios días de continuar así, llegué al océano del oeste. El valle se estrechaba allí, entre dos tierras altas, y el río desembocaba en las aguas de una playa larga, profunda y ondulante, que formaba una gran bahía de agua color azul turquesa. Allí habían varias cabañas hechas de cañas, pero no se veía a nadie por los alrededores. Claramente se notaba que los pescadores, como la gente que vivía tierra adentro, habían huido.
pero algunos dejaron sobre la playa varios acali de mar con sus remos. Eso me dio la idea de remar mar adentro para poder ver desde la bahía, a una distancia prudente, cómo la lava hacía contacto con el mar. El río, poco profundo, había sido incapaz de resistir el avance de la lava, pero yo sabía que las aguas inextinguibles del océano la detendrían. El encuentro, pensé, debía de ser algo que valiera la pena verse. Sin embargo, tuve que esperar hasta el siguiente día, y para entonces había puesto mi bulto de viaje dentro de una canoa. Había remado más allá de las rompientes y estaba exactamente en medio de la bahía. Podía ver a través de mi topacio cómo esa lava sofocante se extendía y arrastraba a través de la playa, avanzando en un ancho frente hacia la línea del agua. Tierra adentro, casi nada era visible. Solo podía darme cuenta, a través del humo oscuro y de las cenizas que caían de los relámpagos rojizos y los centellos refulgentes y ocasionales del Ceboruco, que seguía vomitando desde las entrañas de mi clan. Luego ese cieno rojo, ardiente y ondulante, al llegar al agua, pareció vacilar y fruncirse, y en lugar de arrastrarse, chocó ferozmente con el océano. Durante aquellos primeros días, allá en donde estaba el río, cuando la roca fundida y el agua fría se encontraban, el sonido que producían era casi como un chillido humano y convulsivo jadeo. Pero en el mar, el sonido era como un bramido poderoso lanzado por un dios herido inesperadamente, un dios ultrajado y sorprendido. Fue un tumulto compuesto por dos sonidos: el océano, que hirvió tan de repente que estalló en vapor, y la lava, que chisporroteó al endurecerse tan repentinamente que saltó en fragmentos a todo lo largo de la orilla del mar. El vapor subió tan alto como un peñasco hecho de una nube, y una llovizna caliente empezó a caer sobre mí, y mi acali bailoteó tan abruptamente que casi me caigo de él. Me cogí de sus laterales y por eso dejé caer los remos por la borda. La canoa continuó caracoleando hacia atrás, conforme el océano reculaba ante ese cieno tan poco amigable. Luego, el mar se recobró de su aparente sorpresa y volvió a romper sobre la playa, otra vez. Pero la roca fundida seguía avanzando todavía. El clamor era interrumpido y la nube se elevaba como si tratara de alcanzar el cielo, que era el lugar al que las nubes pertenecían, y el océano, sintiéndose agraviado, reculaba nuevamente. Esa vasta bahía se movía hacia atrás y hacia adelante cada vez, por una cantidad de veces que no pude ni contar, pues estaba mareado de tanto vaivén. Aunque por lo menos me pude dar cuenta de que esos movimientos me llevaban cada vez más lejos de tierra, mar adentro. En las agitadas aguas que estaban alrededor de mi canoa, que hacía cabriolas, había peces y otras criaturas marinas sobre la superficie, las más de ellas panza arriba. Todo el día, hasta cuando el crepúsculo se tornó todavía más oscuro, mi canoa continuó moviéndose, una ola hacia la playa, tres mar adentro. Con la última luz del día vi que estaba precisamente entre las dos puntas de tierra que le daban entrada a la bahía, pero demasiado lejos para nadar hacia alguna de ellas, y más allá estaba el vacío ilimitado del océano. No podía hacer nada excepto dos cosas. Me incliné sobre la canoa y cogí del agua cuantos pescados muertos pude alcanzar, y los amontoné en una de las esquinas de mi canoa. Luego me acosté con mi cabeza sobre mi bulto empapado y me dormí. Cuando desperté a la mañana siguiente, pude haber pensado que había soñado todo aquel tumulto, excepto porque todavía estaba a merced de las olas en un acali, y la playa estaba tan lejos que solo alcanzaba a reconocer sus contornos por los perfiles dentados de las montañas azul claro. Pero el sol se levantaba sobre un cielo despejado. No había ni señal de humo ni de cenizas, y no se podía ver al Ceboruco eruptando entre las montañas distantes. El océano estaba tan quieto como el lago de Xaltocán en un día de verano. Usando mi topacio, fijé mi ojo en la línea de tierra y traté de imprimir su perfil en mi visión. Luego cerré mis ojos por unos momentos antes de volverlos a abrir otra vez
para ver si algo había cambiado en la visión que recordaba. Después de haber hecho esto varias veces, me pude dar cuenta de que las montañas que estaban más cerca se movían pasando a las que estaban más atrás de izquierda a derecha. Entonces era obvio que había sido arrastrado por una corriente oceánica que me estaba llevando hacia el norte, pero atemorizantemente lejos de la playa. Traté de desviar la canoa hacia la tierra, intentando remar con mis manos, pero pronto me olvidé del asunto. Había una aleta rondando en la superficie quieta del agua y algo golpeó tan fuertemente mi canoa que ésta dio un brinco. Cuando miré hacia ese lado, vi que habían quedado unos profundos arañazos en la fuerte caoba y una aleta vertical, como un escudo de guerra ovalado, cortaba el agua cerca de mí. Le dio la vuelta a mi canoa 2 o 3 veces antes de desaparecer con un poderoso giro dentro del agua, y desde entonces tuve buen cuidado de no poner ni un dedo fuera de ese refugio protector de madera. Bien, me dije, he escapado de cualquier peligro que me amenazaba en el volcán. Ahora no tengo nada que temer excepto ser devorado por los monstruos del mar, o morir de hambre, o arrugado por el sol y la sed, o perecer ahogado cuando el mar se encrespe. Pensé acerca de Quetzalcóatl, aquel lejano gobernante de los tolteca, quien de forma parecida había flotado mar adentro en el otro océano del este, y que posteriormente llegó a ser el más querido de todos los dioses, el único dios adorado por pueblos muy distantes unos de otros que no tenían nada en común. Por supuesto, me recordé a mí mismo que una multitud de sus respetuosos vasallos habían ido a la playa para verlo partir y que lo lloraron cuando él no regresó, y después fueron a informar a los otros pueblos de que Quetzalcóatl, el hombre, debía ser reverenciado como Quetzalcóatl, el dios. En cuanto a mí, ni siquiera una simple persona me había visto en la playa o sabía algo acerca de mí, y era casi seguro que si nunca más volvía, no habría una demanda popular para elevarme a la calidad de dios. Así, me dije a mí mismo, ya que no tengo la esperanza de convertirme en un dios, debo hacer lo mejor que puedo para que lo que queda de este hombre dure el mayor tiempo posible. Tenía 23 peces, de los que reconocía 10 como pertenecientes a especies comestibles. De esos los limpié con mi daga y me los comí crudos, aunque no totalmente, por lo menos estaban un poco cocidos por aquella bahía que parecía una caldera. Los otros 13 peces, que no sabía si eran comestibles o no, los destripé y haciéndolos tiras los exprimí dentro de mi cuenco para extraer cada gota de su jugo. Guardé en mi bulto de viaje el cuenco y los 8 pescados comestibles que me quedaban, para que no estuvieran expuestos directamente a los rayos del sol. Todavía pude comer 2 peces más al día siguiente, pues aún no estaban del todo echados a perder. Pero al tercer día, en verdad que me tuve que forzar a comer 2 más, tratando de tragar los pedazos sin masticarlos de lo resbaladizos y babosos que estaban, y tuve que tirar los que me quedaban por la borda. Por algún tiempo, después de eso, mi único alimento, aparte de lamer mis labios dolorosamente agrietados, fue un pequeño sorbo de vez en cuando del jugo de pescado contenido en mi cuenco. Creo que también fue en ese tercer día en el mar, cuando vi por última vez el pico de una montaña, y el único mundo desapareció tras el horizonte del este. La corriente me había llevado totalmente fuera de la vista de la tierra y no había ni un lugar alrededor en donde poner pie. Y créanme que nunca antes había tenido esa clase de experiencia en toda mi vida. Me preguntaba si al fin sería arrojado a las islas de las mujeres, de las que había oído muchas historias, aunque ninguno de los que me las contó había estado ahí personalmente. De acuerdo con las leyendas, esas eran unas islas habitadas solamente por mujeres, que pasaban todo el tiempo buceando para encontrar ostras y luego extraían las perlas corazón que en esas ostras crecían muy grandes. Solo una vez al año las mujeres veían hombres, cuando un número de estos iban en canoas desde la tierra para hacer un trueque con ellas, de algodón y otras cosas necesarias, a cambio de las perlas recolectadas, y mientras estaban allí, ellos copulaban con las mujeres. De los bebés que luego nacían de ese breve acoplamiento, las mujeres solo conservaban a las niñas, y a los niños los ahogaban.
Por lo menos, eso decían las historias que se contaban. Yo medité acerca de lo que me pasaría si desembarcaba en la isla de las mujeres, sin que me esperaran y sin ser invitado. ¿Me matarían de inmediato o sufriría cierto tipo de violación masiva a la inversa? Pero nunca llegué a esas islas imaginarias ni a ninguna otra. Fui impulsado y mecido miserablemente a través de aquellas aguas sin fin. El océano me rodeaba por todas partes y yo me sentía de lo más infeliz, como una hormiga que hubiera caído en el fondo de una urna azul con paredes tan resbaladizas que era imposible escalar. Las noches no eran tan enervantes, si dejaba a un lado mi topacio y no miraba la profusión abrumadora de las estrellas. En la oscuridad podía imaginarme que estaba en algún lugar a salvo, en cualquier lugar sólido, en un bosque en tierra firme y aún adentro de mi casa. Podía pretender que el movimiento del bote era el de una guiche, hamaca, y así quedaba profundamente dormido. Al paso de los días, sin embargo, ya no pude pretender que estaba en ningún lado que no fuera exactamente en medio de esa inmensidad aterradoramente azul, caliente y sin sombra. Afortunadamente, para mi salud mental, había algunas cosas que ver durante la luz del día, además de esa extensión de agua sin fin e inhóspita. Aunque algunas de esas otras cosas tampoco eran muy particularmente agradables, me obligué a mí mismo a mirarlas a través de mi cristal y a examinarlas de cerca, tanto como las circunstancias me lo permitían, y en especular acerca de su naturaleza. Algunas de las pocas cosas que vi, sabía que eran, aunque nunca las había visto antes. El pez espada, de un color azul plata, más grande que yo. Le gustaba brincar fuera del agua y por un momento bailar sobre su cola. También había allí otro tipo de pez espada todavía más grande, plano y pardo, con aletas planas a lo largo de su cuerpo, como las alas ondulantes de las ardillas voladoras. Yo reconocí a esos peces por sus trompas inicuas, pues los guerreros de algunas tribus de la costa las usaban como armas. Temí que algunos de esos peces pudieran destrozarme a Cali con sus espadas o trompas, pero ninguno lo hizo. Otras de las cosas que vi mientras flotaba en el océano del oeste eran totalmente desconocidas para mí. Había incontables criaturas pequeñas, con largas aletas, que usaban como alas, pues saltaban del agua y se elevaban a distancias prodigiosas. Yo las hubiera tomado por cierta clase de insectos acuáticos, pero uno de ellos cayó en mi canoa, y yo lo agarré y me lo comí casi al instante, y sabía a pescado. Había unos grandes peces de un azul grisáceo, inmensos, que me miraban con ojos inteligentes y me sonreían, y eran más simpáticos que amenazantes. Un gran número de ellos acompañaron a Miacali por largos periodos y me entretenían haciendo acrobacias en el agua que practicaban al unísono. Sin embargo, había un pez al que le tenía mucho miedo, el más grande de todos, unos grises muy grandotes que de vez en cuando emergían uno o dos o muchos de ellos y por mediodía podían flotar perezosamente alrededor de mí como si imploraran un poco de aire fresco y un poco de sol, que es una conducta muy rara en un pez, y lo que todavía hacía que se parecieran menos a un pez era su tamaño y forma, pues eran las criaturas más grandes de todas las que yo había visto en mi vida. No los culpo, reverendos frailes, si no me creen, pues cada uno de estos monstruos era tan largo como de un extremo al otro de la plaza que está más allá de esta ventana, y cada uno de ellos era ancho y voluminoso, proporcionado a su longitud. Una vez, cuando estaba en el Xoconosco, muchos años antes, me sirvieron una comida que contenía un pescado llamado yeyemichi. El cocinero me dijo que el yeyemichi era el pescado más grande del océano. Lo que yo comí en esa ocasión, en verdad, solo fue un pedacito de esas grandes pirámides nadadoras que veía entonces en el océano del oeste, y ahora siento de todo corazón no haber buscado y conocido para expresarle mi admiración a ese hombre heroico y al ejército de hombres que capturaron y arrastraron a través de las olas a ese pez. Cualquiera de esos yeyemishtin que acostumbraban a jugar en parejas, chocando uno con el otro, hubiera podido desbaratarme a Cali y a mí sin siquiera darse cuenta de ello.
pero no lo hicieron. Y no me ocurrió ninguna desventura. Y en el día 6 o 7 de mi viaje involuntario, justo a tiempo, porque ya había agotado mi última gota de jugo de pescado y estaba lleno de ampollas, flaco y sin fuerzas, llegó la lluvia. Una lluvia que parecía un velo gris que avanzaba por el océano, a un lado de mi bote y llegó sobre mí mojándome todo. Me sentí mucho más fresco y llené mi cuenco y bebí en él 2 o 3 veces hasta vaciarlo y volverlo a llenar. Entonces empecé a preocuparme un poco, pues la lluvia trajo un viento y éste empezó a levantar las olas del mar. Mi canoa se balanceaba y se movía como si fuera un pedacito de madera, y muy pronto me vi obligado a utilizar mi cuenco para echar toda el agua que había tirándola por la borda. A pesar de esto, sentí una ligera esperanza por el hecho de que la lluvia y el viento llegaron detrás de mí, del sudoeste, y acordándome de dónde había estado el sol en aquel momento, juzgué que por lo menos ya no era empujado mar adentro. No me importaba mucho en dónde fuera a desembocar, pensé con cansancio, pues aparentemente tenía que desembarcar al fin, ya que el viento y la lluvia continuaban sin ninguna pausa, y que el océano hacía que Miakali continuara bailando. No pude dormir, ni siquiera descansar, pues necesitaba seguir achicando el bote. Estaba tan débil que mi cuenco me pesaba tanto como si fuera una gran jarra de piedra. Cada vez que lo llenaba, lo levantaba y lo vaciaba por la borda. Aunque no pude dormir, poco a poco fui cayendo en una especie de sopor. Así es que ahora no les puedo decir cuántos días y cuántas noches pasé así, pero evidentemente durante todo ese tiempo continué vaciando el bote como si hubiera llegado a ser un hábito que no se puede romper. Lo que sí recuerdo es que ya hacia el final mis movimientos eran cada vez más lentos y el nivel del agua iba subiendo más rápidamente dentro del bote de lo que yo podía vaciarlo. Cuando al fin sentí que el fondo de mi canoa tocaba tierra, supe que al fin había zozobrado y solo pude medio maravillarme de no sentir que el agua me envolviera o a los peces jugando con mis cabellos. Entonces, debí de haber perdido todo sentido de conciencia porque cuando volví en mí, la lluvia había terminado. El sol brillaba en el cielo azul y yo miré a mi alrededor maravillado. En verdad que había zozobrado, pero no a una gran profundidad. El agua me llegaba solo a la cintura, pues la canoa había tocado fondo en una especie de playa de grava que se extendía a la vista en ambas direcciones, pero no había ningún signo de vida humana. Todavía débil, entumido y empapado, vadé hacia la playa. Allí había palmeras con cocos, pero estaba demasiado débil para trepar o para poder tirar uno o para buscar otro tipo de comida. Traté de hacer un esfuerzo para secar lo que había en mi bulto, para ponerlo a secar al sol, pero solo pude gatear hasta la sombra de una palmera, y allí volví a quedar inconsciente. Desperté cuando todo estaba oscuro, y me tomó algunos momentos darme cuenta de que ya no estaba bamboleándome en el mar. No tenía ni la menor idea de dónde estaba, pero parecía que no me encontraba solo, pues alrededor de mí oía un ruido misterioso y atemorizante. Era un clic, clic, que venía de todas partes y de ningún lado en particular. No era un clic muy fuerte, sino un conjunto de sonidos, como el crujiente crepitar del fuego de una floresta que avanzaba hacia mí. O hubiera podido ser una multitud de gente tratando de pasar a hurtadillas sobre mí, pero no totalmente de puntillas, pues se oía como que hollaran cada piedrecita de la playa o rompieran cada varita de las que hubiera. Empecé a levantarme y mi movimiento hizo que todo ese clic-clic cesara instantáneamente, pero cuando me volví a acostar, ese crujido siniestro se dejó oír de nuevo. El resto de la noche, cada vez que me movía, ese sonido cesaba y luego volvía a empezar. No había usado mi cristal para encender un fuego cuando todavía estaba consciente y cuando aún había sol. Así es que no tenía medios para encenderlo en esos momentos. No pude hacer otra cosa más que yacer inquieto y despierto y esperar que algo saltara de repente sobre mí hasta que la primera luz de la aurora me mostró la causa de ese ruido. A primera vista hizo que se me pusiera la piel de ganso. Toda la playa, a excepción del pequeño pedazo en el que yo yacía,
estaba llena de cangrejos verde parduzcos del tamaño de mi mano, que se movían desmañanada y bruscamente, reptando sobre la arena y unos sobre los otros. Eran incontables y de una especie que nunca antes había visto. Los cangrejos nunca han sido criaturas bonitas, pero aquellos que yo conocía por lo menos tenían una forma simétrica. Estos no. Sus tenazas no eran iguales. Una era larga, pesada y moteada, en un color rojo azulado brillante. La otra era larga y plana del color del cangrejo, y era tan delgada que parecía una varita. Cada cangrejo usaba su tenaza delgada a guisa de palo de tambor y la otra tenaza como un tambor, aunque el sonido era muy aburrido y no tenía nada de musical. El amanecer pareció ser la señal para que cesaran su ridícula ceremonia. La numerosa horda empezó a desaparecer conforme iban escarbando sus escondrijos en la arena. Sin embargo, yo me las arreglé para agarrar a algunos de ellos, sintiendo que me debían algo por haberme hecho pasar una noche tan llena de ansiedad y de temor, sin poder dormir. Sus cuerpos eran pequeños y contenían muy poca carne bajo sus caparazones, pero sus largas tenazas que asé en un fuego antes de abrirlas fueron un delicioso desayuno. Sintiéndome completamente lleno por primera vez en mucho tiempo y un poco más vivo, me paré frente al fuego y eché un vistazo a mi situación. Estaba de vuelta en el único mundo, y ciertamente estaba todavía en su costa oeste, pero incalculablemente mucho más al norte de lo que había nunca estado antes. Como siempre, el mar se extendía al oeste, a todo lo largo del horizonte, pero curiosamente tenía menos oleaje que los mares que había conocido en el sur. No tenía grandes olas retumbantes, ni siquiera una espumosa marejada, sino suaves olas lamiendo la playa. Hacia la otra dirección, hacia el este, más allá de la línea de palmeras y de árboles, se elevaban una cadena de montañas. Se veían formidablemente altas, pero eran agradables a la vista por el verdor de sus bosques, no como esas feas hileras de dos volcanes de roca negra y parduzca en las que hacía poco había estado. No tenía ninguna manera de averiguar cuánto al norte había sido llevado por la corriente oceánica y por la tormenta. Pero sabía que si caminaba hacia el sur, a lo largo de la costa, alguna vez llegaría otra vez a la bahía cerca del Cebóruco, y allí me encontraría en una nación que me era familiar. Continuando a través de la playa, no tendría tampoco que preocuparme por la comida y la bebida, pues podría vivir de esos cangrejos tocatambores y del agua del coco, si no podía conseguir otra cosa. Sin embargo, la realidad era que estaba completamente hastiado del océano y quería perderlo de vista. Esas montañas tierra adentro eran totalmente desconocidas para mí, y probablemente estaban habitadas por tribus salvajes que jamás había visto antes. Aún así, no eran más que montañas, y yo ya había viajado mucho, y había vivido muy bien con lo que ellas me proporcionaron. Lo que más me atrajo en realidad fue el hecho de saber que la montaña ofrecía una gran variedad de paisajes, mientras que el mar o la playa no cambiaban nunca. Así es que nada más me quedé en la playa lo suficiente como para reponer mis fuerzas y descansar, durante 2 o 3 días. Después, volví a hacer mi bulto de viaje y me encaminé hacia el este, hacia la primera línea de esas montañas. Era a mediados de verano, lo que fue una fortuna para mí, pues aún en esa estación las noches eran heladas en aquellas alturas. Las pocas prendas que llevaba y la cobija ya estaban muy maltratadas por el hecho de haber estado mucho tiempo empapadas de agua salada. Pero si yo me hubiera aventurado en esas montañas en el invierno, en verdad que habría sufrido mucho, pues los nativos me contaron que los inviernos son tan fríos que entumecen y que cae tanta nieve que se apila hasta alcanzar la estatura de un hombre. Sí, al fin me encontré con alguna gente, aunque no fue sino hasta después de haber estado en la montaña por varios días, y para entonces yo me preguntaba si el único mundo había sido totalmente despoblado por la erupción del Cebóruco o por algún otro desastre acaecido mientras yo estaba en el mar. Las personas que encontré pertenecían también a un pueblo muy peculiar. Ellos se llamaban Rarámuri, y supongo que siguen llamándose así, una palabra que significa
pies veloces. Y tenían una buena razón para llamarse de tal forma, como ya les comentaré. Me encontré al primero de ellos cuando estaba en la cumbre de un peñasco, descansando de una ascensión que me quitó el aliento y admirando una vista como para dejarle a uno boquiabierto. Miraba una barranca completamente vertical y profundamente bella, cuyas laderas estaban festonadas de árboles emplumados. En su fondo corría un río que era alimentado por una cascada que borboteaba de una hendidura en la cumbre de la montaña, al otro lado del cañón en donde yo estaba parado. La cascada debía de haber medido una media larga carrera hacia abajo, y empezaba en una poderosa columna de agua blanca y terminaba en el fondo con un poderoso penacho de espuma blanca. Estaba admirando ese espectáculo cuando oí un grito. ¡Cuira! ¡Va! Yo me sorprendí de momento, porque era la primera voz humana que oía después de mucho tiempo, pero como sonó lo suficientemente alegre, yo lo tomé por un saludo. El que había gritado era un hombre joven y venía sonriendo hacia mí, a lo largo de la orilla del peñasco. Su rostro era hermoso, con la misma hermosura de un halcón, y estaba bien constituido, aunque era un poco más bajo de estatura que yo. Estaba vestido decentemente, aunque descalzo, pero para entonces yo iba igual, pues mis sandalias hacía mucho tiempo que se habían deshecho. Además de su taparrabo de piel de cuero de venado, él llevaba un manto de la misma piel, alegremente pintado en un estilo nuevo para mí, porque tenía mangas largas para que diera más calor. Conforme iba subiendo hacia mí, yo le debí el saludo de Cuiraba. Él indicó la catarata que yo estaba admirando y sonriendo tan orgulloso como si él fuera su dueño, dijo: Basa Seachi, que yo tomé por agua que cae, ya que una cascada no se le puede llamar por otro nombre. Yo repetí esa palabra, pero la repetí con mucho sentimiento para convencerlo de que yo pensaba que esa agua era maravillosa y que su caída era impresionante. El joven, apuntándose a sí mismo, me dijo: Tess Dísora. Obviamente su nombre y qué significaba. Según supe después, tallo de maíz. Yo también me apunté y dije Mishtli, y apunté a una nube del cielo. Él asintió con la cabeza. Luego, golpeándose ligeramente el pecho, dijo Raramurime. Luego, indicándome a mí, dijo Chichimécame. Yo negué enfáticamente con mi cabeza y golpeando mi pecho desnudo dije Mexicatl, a lo cual él solo movió la cabeza asintiendo otra vez con indulgencia, como si yo solo hubiera especificado una de las numerosas tribus de los Chichimeca, la gente perro. Hasta mucho más tarde no comprendí que los rarámuris jamás habían oído hablar de nosotros los mexica, ni de nuestra civilizada sociedad, ni de nuestros conocimientos y poder, ni de nuestros extensos y lejanos dominios, y creo que les hubiera importado muy poco si hubieran oído hablar de todo eso. Los rarámuri llevaban una vida muy cómoda dentro de sus escondidas montañas, bien alimentados y con bastante agua, contentos con ellos mismos. Muy raras veces viajaban más lejos, así es que no conocían a otros pueblos más que a sus vecinos, quienes ocasionalmente hacían alguna correría por sus territorios o buscaban alimento, o simplemente vagaban, como yo lo había hecho. Al norte de su territorio vivían los terribles yaqui, y ningún pueblo en sus 5 sentidos deseaba tener alguna familiaridad con ellos. Yo recordé a los yaqui por lo que me había contado aquel viejo Pochtecatl a quien le habían quitado el cuero cabelludo. Cuando más tarde pude entender mejor el lenguaje de Tess Dísora, me contó más sobre ellos. Los yaquis son tan salvajes como las fieras más terribles. Por taparrabos, ellos usan el cabello de otros hombres. Antes de matar a un hombre, primero le quitan el cuero cabelludo, luego lo matan, lo desmembran y lo devoran. Mira, si ellos lo matan primero, entonces sus cabellos no tienen ningún valor y no vale la pena usarlos. Y el cabello de las mujeres no tiene ningún valor. Las mujeres que ellos capturan solo sirven para comer, por supuesto después de haberlas violado tantas veces que ya parten por sí mismas, y cuando ya no sirven para eso, entonces se las comen.
Al sur de las montañas de los Rarámuri viven otras tribus más pacíficas, relacionadas con ellos por similares lenguajes y costumbres. A lo largo de la costa del Mar del Oeste habitan tribus de pescadores que casi nunca se aventuran tierra adentro. Todas esas tribus, si no se les podía llamar lo que se dice civilizadas, por lo menos eran limpias de cuerpo y aseadas en sus vestiduras. Los únicos vecinos de los Rarámuri, que eran desaliñados y sucios, eran los Chichimeca, las tribus que habitan los desiertos del este. Estaba tan quemado por el sol como cualquier chichimecatl que residía en el desierto, y casi tan desnudo. A los ojos de ese Rarámuri solamente podía haber pertenecido a esa despreciable raza, aunque quizás un raro espécimen por haberme tomado la molestia de escalar las alturas de la montaña. Creo que en nuestro primer encuentro, por lo menos Tess Dísora se dio cuenta de que yo no apestaba. Gracias a la gran abundancia de agua en esas montañas, me había podido bañar diariamente, y como los Rarámuri lo continué haciendo. Pero a pesar de mi evidente gentileza, a pesar de mi insistencia acerca de que era un mexica, a pesar de mi reiterada glorificación hacia esa nación tan lejana, nunca persuadí ni siquiera a una sola persona entre los Rarámuri de que no era un chichimécame del desierto fugitivo. Bueno, no importa. Si ellos me creyeron o no, si ellos solo pensaron que yo estaba pretendiendo ser de otra nación, de todas maneras, los Rarámuri me dieron la bienvenida hospitalariamente. Me quedé por un tiempo entre ellos, no por otra cosa, sino porque tenía curiosidad y me intrigaba su género de vida, y disfrutaba compartiéndola con ellos. Me quedé lo suficiente como para aprender bastante de su lenguaje, como para sostener una conversación por lo menos con la ayuda de muchos gestos, por mi parte y por la de ellos. Por supuesto que durante mi primer encuentro con Tess Dísora toda nuestra comunicación fue a base de gestos. Después de habernos dicho nuestros nombres, usó sus manos sobre su cabeza para indicar un refugio. Supuse que con ello quería significar una aldea. Y dijo Guagüey-Bo y apuntó hacia el sur. Luego él indicó a Tonatiuh en el cielo, llamándolo Ta-Te-Bari o Abuelo Fuego, e hizo que comprendiera que llegaríamos a la aldea de Guagüey-Bo en una jornada que duraría 3 soles. Yo hice gestos con mis manos y mi rostro de agradecimiento ante su invitación, y fuimos en esa dirección. Para mi sorpresa, Tess Dísora empezó a trotar a largos pasos, pero cuando vio que yo estaba cansado, sin aliento y no podía seguir corriendo, él trotó hacia atrás y desde entonces caminó a mi paso. Por lo visto, acostumbraba a cruzar montañas y cañones trotando de aquella manera, y aunque yo tenía piernas largas, nos tomó 5 días caminando a mi paso, en lugar de 3, llegar a Guagüey-Bo. Durante el camino, antes de llegar, Tess Dísora me dio a entender que él era uno de los cazadores de la aldea. Por medio de gestos yo le pregunté que cómo era eso posible, si él no llevaba nada en las manos, dónde estaban sus armas. Él sonrió e hizo que dejara de andar. Me hizo señas para que nos agacháramos bajo unos arbustos. Solo esperamos allí en la floresta un momento. Luego, Tess Dísora me dio un codazo y me señaló un lugar. Yo solo pude ver vagamente una sombra veteada que se movía entre unos árboles. Antes de que pudiera levantar mi cristal, Tess Dísora saltó de repente de donde estaba y salió disparado como una flecha lanzada desde el arco. El bosque era tan espeso que ni aun con la ayuda de mi topacio pude seguir cada momento de la cacería, pero vi lo suficiente como para quedarme con la boca abierta sin poder creer lo que veía. Esa forma veteada era una joven gacela que había huido casi al mismo instante que Tess Dísora había salido en persecución de ella. La gacela corría muy rápido, pero él lo era todavía más. Corrió zigzagueante todo el tiempo, pero de algún modo él se anticipaba a cada uno de sus movimientos de su desesperada carrera. En menos tiempo del que yo tardo en contarlo, él se acercó a la gacela, cayó sobre ella de un brinco y le rompió el cuello con sus propias manos. Mientras comíamos la carne de uno de los animales cazados, por medio de gestos, le demostré a Tess Dísora mi asombro ante su rapidez y agilidad.
Él me respondió igualmente con modestia, que era uno de los corredores menos ágiles de los pies veloces, pues había otros cazadores que corrían mucho más rápido y que en todo caso una gacela no era un reto comparado con un venado totalmente desarrollado. Entonces, él a su vez me demostró por gestos su asombro ante el cristal que había usado para encender el fuego para cocinar. Él me dio a entender que nunca había visto un instrumento tan útil y maravilloso en posesión de ningún otro bárbaro. Mexicatl, repetí varias veces, muy enojado. Él solo asintió con su cabeza y dejó de hablar tanto con la boca como con las manos, ocupando éstas en comer con gran apetito la suave carne asada. Aquí concluye la narración de la parte número 33 del libro azteca de Gary Jennings. Te recuerdo la dinámica de cómo estamos llevando a cabo esta lectura. Las primeras 29 partes del libro están en el canal de Katia Gutiérrez. Te dejo aquí en la caja de información la liga para que puedas ir a su lista de reproducción y puedas escuchar el inicio del libro. No poseemos los derechos de autor de este libro. Estamos haciendo estas grabaciones solamente con el propósito de difundir audiolibros en español neutro que puedan estar al alcance de todos. Si te gusta nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete, activa la campanita y mantente al tanto de nuestras siguientes publicaciones. Me disculpo por los errores que pueda haber en la pronunciación de las palabras en náhuatl y otros dialectos. Se despide de ustedes, la bibliotecaria. Hasta la próxima.